Este ejemplo de ley de Coulomb plantea lo siguiente. Se sitúan cargas de más 3 microcoulomb, más 4 microcoulomb y menos 9 microcoulomb en los vértices de un triángulo equilátero de 12 centímetros de lado. Encontrar la fuerza resultante ejercida sobre la carga de menos 9 microcoulomb por acción de las otras dos cargas, suponiendo que el medio es el aire. Realice el diagrama. Entonces tenemos un triángulo equilátero y tenemos las cargas en sus vértices, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Me piden que encuentre el valor de la fuerza resultante sobre la carga de menos 9 microcoulomb, que la vamos a identificar como la carga 3. El lado de este triángulo equilátero es de 0.12 metros o 12 centímetros. Bien, lo primero es identificar los datos. Tenemos la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Tenemos la distancia o el lado que tiene este triángulo y la constante. Utilizaremos estas fórmulas. Primero vamos a determinar la fuerza que existe entre la carga 2 y 3. Después la fuerza que existe entre la carga 1 y 3, empleando la fórmula de la ley de Coulomb. Después determinaremos las coordenadas de cada una de las fuerzas, las coordenadas en X y Y, con estas fórmulas. Sumaremos las coordenadas X y Y para posteriormente calcular la fuerza resultante. Lo primero que haremos será convertir los microcoulomb a coulomb agregando el exponente por 10 a la menos 6. Enseguida vamos a sustituir en la fórmula los datos que tenemos para encontrar el valor de la fuerza que existe entre la carga 2 y la carga 3. Sustituimos los valores, el valor de la constante, el valor de la carga 2 y la carga 3 sobre la distancia elevada al cuadrado. Obtenemos como resultado que la fuerza que existe entre estas dos cargas es de 22.5 newton. Lo siguiente será ahora determinar el valor de la fuerza 2, sustituyendo en esta fórmula nuevamente los datos, la constante, el valor de la carga 1, el valor de la carga 3, sobre la distancia elevada al cuadrado, dándonos como resultado 16.875 newton, que corresponde al valor de la fuerza que existe entre la carga 1 y la carga 3. Enseguida determinaremos las coordenadas de cada uno de los vectores que obtuvimos o de las fuerzas que obtuvimos. En el caso de la fuerza 1 vamos a encontrar las coordenadas X y Y. Igual en la fuerza 2 vamos a encontrar las coordenadas X y las coordenadas Y. Para eso emplearemos estas fórmulas. Para las X vamos a multiplicar el valor de la fuerza por el coseno del ángulo, y para las Y el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Iniciamos con la coordenada en X de la fuerza 1, que será el valor de la fuerza por el ángulo que está formando este vector, que en este caso, de acuerdo a la posición que tiene, corresponde a un ángulo de 180 grados, obteniendo como resultado una coordenada negativa de menos 22.5 newton. Enseguida encontraremos el valor de la coordenada Y de esta fuerza, multiplicando el valor de la fuerza por el seno del ángulo que está formando, que en este caso son 180 grados, que será igual a 0. Enseguida vamos a determinar la coordenada X de la fuerza 2, que tengo aquí, multiplicando el valor de la fuerza, que es 16.875, por el ángulo que está formando, que en este caso son 120 grados. ¿Por qué 120 grados? Recordemos que este es un triángulo equilátero y cada uno de sus ángulos tiene un valor de 60 grados, por lo que
el ángulo que forma la fuerza 2 con respecto al eje de las X es de 60 grados. Y si lo restamos a 180 grados, que corresponde de las X positivas hasta donde está el valor del vector, tendremos nosotros 120 grados. Por lo tanto, podemos utilizar 60 grados o 120 grados. Si utilizamos 120 grados, obtenemos un valor negativo de forma directa. Entonces, mi coordenada X de la fuerza 2 corresponde a menos 8.4375 newton, que esa es la coordenada X. Enseguida voy a determinar el valor de la coordenada Y de la fuerza 2, multiplicando la fuerza por el seno del ángulo, que es 120, obteniendo una coordenada de 14.6141 newton, que corresponde a la coordenada X de la fuerza 2. Enseguida, sumaremos las coordenadas X y sumaremos, en este caso, menos 22.5 newton, que corresponde a la X de la fuerza 1, y menos 8.4375, que corresponde a la coordenada X de la fuerza 2, dando como resultado menos 30.9375 newton, correspondiente valor o esta suma correspondiente a la coordenada de la fuerza resultante. Enseguida vamos a sumar las coordenadas en Y, es decir, sumamos la coordenada en Y de la fuerza 1 y la coordenada en Y de la fuerza 2, dando como resultado 14.6141 newton, correspondiente en este caso a la coordenada Y de la fuerza resultante. Enseguida elevaremos al cuadrado las sumatorias de las X y la suma de las Y, sacaremos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y obtendremos como resultado la fuerza resultante, que es igual a 34.2155 newton, que corresponde al valor de la fuerza resultante.